Asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, no quiero abundar demasiado en mi intervención en las consideraciones doctrinarias y filosóficas que ya quienes me precedieron en la palabra han tratado con propiedad. Quiero sí aprovechar mi intervención muy brevemente para asociarme una vez más, y creo que nunca está de más repetirlo, a los sentimientos de solidaridad con todos aquellos seres humanos que en este planeta sufren la desgracia, la muerte, la destrucción de sus bienes y la ausencia de una patria. Nosotros estamos ante una situación de un grupo humano que no solamente ha sufrido una destrucción física y material, sino que también ha sufrido la masiva destrucción del tejido social, que muchas veces, si subsiste y se mantiene, puede acoger, controlar, contener y reparar la desgracia que ocurre en lo material. Es muy importante entender, para entender el caso específico del pueblo haitiano, que no es el de otros países que, sufriendo también grandes catástrofes, están en condiciones mucho mejores para que su población les haga frente y para recuperarse de ellos. Por eso el tratamiento particularmente focalizado que se le está dando al caso de los ciudadanos y ciudadanas haitianos. Quisiera explicar algunos temas que han surgido en este debate. Y en primer lugar, quisiera referirme a las constructivas palabras del general Moncayo. Me va a perdonar, que me parece, por ejemplo, interesante considerando respecto a la referencia al ALBA. Si es que jurídicamente nosotros no formamos parte de esa organización, es tal vez procedente dejar ese considerando lado, lo analizaremos. Así como analizaremos que tal vez lo que corresponde es poner como considerando la resolución de UNASUR, que ha sido traída a colación por el asambleísta Ulloa. Sin embargo, quisiera aclarar el tema de los hermanos caribeños, que solamente quiero volver a leer, y me permite, señor presidente, la considerando, o la parte pertinente del considerando. Y no lo voy a leer en íntegro, en aras de la brevedad. Dice, empiezo con: la República del Ecuador, integrante de la comunidad internacional, se halla en la obligación de promover y desarrollar políticas que garanticen los derechos humanos y la protección de los hermanos y hermanas caribeñas en el Ecuador. Estamos refiriéndonos no a pedirle a Haití o a los hermanos caribeños en sus países que actúen de tal o cual forma. Nos referimos a la protección de los derechos de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Haití, debería decir, que están bajo la jurisdicción y bajo el amparo de las leyes ecuatorianas. Ciertamente sería un acto que justamente usted critica con toda razón, que quisiéramos nosotros decirles a Haití cómo tiene que llevar adelante su vida, pero los haitianos o cualquier otra persona que está bajo nuestra soberanía y jurisdicción, sí tenemos la obligación de proteger sus derechos por más extranjeros que sean. En segundo lugar, en tercer lugar, quisiera referirme a un pequeño problema que hay en la conceptualización del tema de la ciudadanía universal. No hay que confundir ciudadanía universal con nacionalidad universal. Los derechos de ciudadanía son unos, los derechos de nacionalidad son otras. Cito un ejemplo: nuestra Constitución le da un derecho ciudadano a los extranjeros: votar en las elecciones de manera facultativa, cumpliendo ciertos requisitos previos. Eso es un derecho de ciudadanía, pero no da la nacionalidad. Hay derechos que están asociados a la nacionalidad y que no pueden tenerse ni otorgarse sino con la nacionalidad. Hay otros derechos ciudadanos que pueden o no estar asociados a la nacionalidad. El derecho, por ejemplo, al voto es un derecho ciudadano, no es de nacionalidad. Y es una larga y triste historia cómo la nacionalidad y la ciudadanía se confundieron a lo largo del siglo XIX en la historia de la evolución de los estados-nación del mundo. Nosotros lo que queremos estar haciendo es desvinculando las dos cosas en algunos casos donde creemos que no corresponde. Por ejemplo, quien paga impuestos ejerce una obligación de ciudadano, tiene que ir aparejado de derechos ciudadanos, por ejemplo. No solamente tiene que tener esa obligación. Quisiera hablar del tema de la derogatoria. ¿Por qué es importante la derogatoria? ¿Y por qué se hace extensiva a las personas de todas las nacionalidades? Porque el legislador en este caso ha creído que la norma misma es en sí misma contraria a la Constitución y es injusta.
No se trataba simplemente de resolver el tema que afecta con particular vigor y violencia a los ciudadanos haitianos, sino que a todos los extranjeros en situación migratoria irregular. Y en esto hay que despejar un malentendido. La enorme mayoría de los extranjeros y extranjeras que se hallan en la situación de caer bajo esa multa son personas que residen por largos años en nuestro país, que han establecido familias, hogares, negocios y trabajos en este país y que se ven por su menguada situación socioeconómica en serias dificultades para regularizar su situación e incorporarse plena y provechosamente a la vida del país. Delincuentes, traficantes, terroristas de haberlos, no tienen problema para pagar multas, peor todavía tienen problema para regularizar su situación. El crimen, sabemos de sobra, tiene 20.000 maneras, fraudulentas o no, para que sus miembros tengan sus papeles en orden. Los delincuentes importantes y graves, los terroristas, tienen sus papeles en orden. ¿Quiénes no tienen sus papeles en orden? Son los pobres, son los refugiados, son los desheredados, son los refugiados económicos, que nos crean otro problema, y esto es algo que hemos consultado con las autoridades correspondientes como parte del análisis que hemos hecho de esta ley. Incluso para deportar a los indeseables, esa multa constituye un obstáculo. Puedo dar fe, en mi propia experiencia como ministro de Seguridad, que uno de los problemas más serios que teníamos para, por ejemplo, deportar a ciudadanos extranjeros indeseables que no estaban al día con sus multas o con su situación migratoria, es que había que pagar la multa y no había quien pague la multa. Y si se trataba de presos extranjeros abandonados y solitarios en este país, ciertamente no había un familiar para poner el dinero, que a veces ascendía a miles de dólares. Y nos veíamos en el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces estos extranjeros son capturados por la Policía de Migración, pero no pueden ser deportados porque no hay para la multa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas personas terminan vegetando hasta por años en la cárcel de manera injusta y contraria a los compromisos internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos. ¿Por qué está preso si solamente estaba sin visa o se había quedado más que lo que debía? Está preso porque no puede pagar la multa para que se le pueda deportar. Eso es inhumano y atentatorio. Esta multa, en vez de ayudarnos a mejorar la situación de control migratorio en este país, en vez de ayudarnos a mejorar la situación de seguridad y de orden público, es paradojalmente un obstáculo para ello. Muchas veces, y debemos entender esto como un principio general, existen sanciones, imposiciones, requisitos y requerimientos que tienen el efecto no anticipado exactamente contrario al que con ellos se pretende. Esta multa es precisamente para mejorar el control migratorio. Perdón, la derogación de esta multa está destinada, entre otras cosas, a mejorar nuestra posibilidad de control migratorio, facilitar los trámites administrativos de deportación de aquellos ciudadanos que resulten ser extranjeros, que resulten ser indeseables, y elimina, como ya dijo el asambleísta Machuca, un mecanismo mediante el cual, desgraciadamente, en este país, entre otros, se ha convertido a los ciudadanos extranjeros honorables e inofensivos en víctimas de unas burocracias que medran ilegítimamente de su condición. Cierto que hay que mantener un control migratorio, verdad que tenemos que tener cuidado con quien está aquí, pero también es necesario entender que no cualquier mecanismo, incluso bien intencionado, es el adecuado. En este caso, lo que estamos penalizando no es la delincuencia, no estamos penalizando la irregularidad, estamos penalizando simplemente a los pobres, a los extranjeros pobres que no tienen la condición para satisfacer las situaciones migratorias que el ordenamiento administrativo les presenta. Y quisiera simplemente señalar, perdón, señor presidente, respecto a la crítica u objeción que presentó el asambleísta Ulloa, una cosa, el problema es que la derogatoria del artículo 38 no puede ser retroactiva en sus efectos. ¿Qué quiero decir con eso? Para todos aquellos extranjeros que con posterior a la publicación en registro oficial de esta derogatoria se hallen en la situación de estar fuera de plazos, vale la exoneración. Perdón, para todos aquellos extranjeros, efectivamente, incluidos los haitianos.
pero aquellos que ya incurrieron en la infracción, entre comillas, migratoria, la multa sigue siendo válida, sigue siendo aplicable, porque el efecto de la derogatoria no es efectivo. Por eso es que se incluye la transitoria primera, para que no sean solamente beneficiados los que de ahora en adelante quieran regularizar su situación o se vean implicados en una situación de regularizar su situación, sino precisamente aquellos haitianos que entraron antes del 30 de enero del presente año y que están en esa situación de tener que pagar la multa. Es por eso que hay que incluir la transitoria primera. No es porque, digamos, y cuando estamos hablando del artículo 38, estamos hablando del artículo 38 en tanto tuvo efecto antes de ser derogado. La multa sigue en pie si es que no ponemos la Terminó su tiempo, transitoria. señor Luis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras colegas.